Hoy vamos a hablar del ROAS. Si tienes una tienda online o trabajas en una agencia o simplemente te has saltado publicidad porque te interesa el marketing digital, habrás oído mucho hablar del ROAS. Incluso habrás oído a muchas agencias o a muchos CEOs de agencias decir que nosotros no pujamos por ROAS porque no es importante y pujamos por POAS y tal. Que está muy bien, pero no deja de ser un argumento flojo. Es cierto que el ROAS no tiene una implicación directa con los números de la empresa, pero hay una parte de este ROAS, una forma de calcular un dato que sí que te permite relacionarlo con los beneficios que tiene la empresa. Y ojo, es una relación, no es directo. Dicho esto, vamos a explicar qué no es el ROAS, por empezar, de alguna forma, y aclarar conceptos. El ROAS es que no es una métrica de negocio. No te dice el beneficio, no te dice el ratio del activo sobre el pasivo circulante, no te dice el EBITDA, que está tanto de moda, ni te dice los impuestos que vas a pagar. No es una métrica de negocio, así que no busques en el ROAS lo que no te puede dar. Tampoco es un indicador de crecimiento. Un ROAS 3 no te dice que hayas crecido un 300%, ni un 500, ni un 2000. Ni te dice que lo vayas a crecer. No es una previsión. Como decía antes, tampoco te habla del beneficio. Un ROAS 3 no es que hayas ganado 300 euros, ni que vayas a ganarlos jamás. Así que el ROAS tampoco te da causas de por qué lo has ganado, ni o por qué lo has obtenido, ni si inviertes un euro más vas a generar más ROAS o menos ROAS. Con lo cual, tampoco deja de ser una medida muy buena de crecimiento. Y por último, no es la caja del negocio. Un ROAS 200.000 no significa que tengas 200.000 euros en el banco o 400.000 o 1.000 o nada, ¿vale? Entonces, cuando veas post en LinkedIn o en YouTube o donde haga falta, aparte que es muy fácil manipular las pantallas de resultados, los Excel se lo tragan todo. Cuando alguien te diga, escalamos esta tienda online a más de un 50 de ROAS o 10 de ROAS. Vale, pero entonces, ¿qué es el ROAS? Lo primero es que es una unidad de medida. Si tuvieron tantos ingresos, cógelo con muchas pinzas porque no siempre te van a decir la realidad. Y me voy a ayudar de esta pizarra para explicaroslo todo. Entonces, al ser una unidad de medida publicitaria, se va a relacionar con entornos publicitarios como pueden ser Google Ads, Facebook Ads o Meta Ads, Pinterest Ads o lo que sea, TikTok Ads o lo que sea. Vale, entonces, ¿cómo se calcula el ROAS? El ROAS, sencillamente, es igual a el valor de los ingresos, por simplificar, vamos a decirle ingresos, entre los costes, ¿vale? Publicitarios, siempre. He generado 10.000 euros, he gastado 1.000 euros. Pues aquí lo tenemos. 10.000 entre 1.000, pues tenemos un ROAS 10. Que imaginaos que he ingresado 10 euros y me he gastado 1, pues sigo teniendo un ROAS 10, ¿vale? Ese es el tema del ROAS, pero por hacer más, ¿no? He ingresado 2.000 euros y he gastado 2.000 euros. Pues he tenido un ROAS 1. Pues yo creo que queda bastante claro cómo funciona el tema, ¿no? Vale, entonces lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que es una proporción entre
lo que ingreso y lo que gasto. Ni más ni menos. ¿Vale? Aprovechándonos este pequeño gráfico que tengo aquí, os voy a contar que esto es una foto fija del pasado. Aquí, como veis, del 10 de junio al 16 de junio, pues en algunos momentos tengo un piquito por aquí de ROAS, aquí tengo un 2, aquí tengo un 2, aquí o un mama tengo un 8 y aquí vuelvo a tener un 2. Si nosotros hacemos el cálculo de lo que hemos ingresado desde el 10 de junio hasta el 16 y hacemos el cálculo de lo que hemos gastado y lo dividimos, nos dará 3,36. El ROAS es una foto fija del pasado. Vale. Si yo a esto, a este 3,36, no le doy, que tengo aquí maravilloso o muy malo, ahora explicaremos por qué. Si yo a esto no le doy un contexto, no me va a servir de nada. Si yo no os hablo de que he tenido 15 ventas, un CPC del 0,52, un coste de 5 o de 25 por cada pedido, que eso me ha generado un beneficio de X. El ROAS es un número aleatorio que no vale para absolutamente nada. Como os decía antes, llegar y decir, hemos tenido un ROAS 27, no vale para absolutamente nada si no se acompaña de ingresos, gastos, coste por clic, cliente nuevo, cliente recurrente. Sin eso, no vale nada. Y esto es lo que se salta la mayor parte de agencias y freelance y gente que pues que no tiene ni idea, porque además es costoso de calcular. No lo vas a hacer de un día para otro. El ROAS, como sí es una proporción, pero dentro de esa proporción podemos hacer distinciones y calcularlo de distintas formas. ¿Vale? Como os decía antes, aquí tenemos un ROAS medio. Que es que si nos ponemos folloneros, tenemos un ROAS de media aritmética. Tendríamos que tener una media ponderada, pero no voy a entrar ahí porque es hacer muchos cálculos matemáticos. Pero le da el mismo peso al día que he tenido, pues yo que sé, imaginaos, 5 conversiones a un ROAS 8, que el día que hemos tenido 3 conversiones a un ROAS 4. No tienen el mismo peso, no deberían tener el mismo peso. Sin embargo, las fórmulas que vemos en las plataformas y como lo calculamos nosotros son medias aritméticas, no medias ponderadas. Que es verdad que cuando tienes una tienda online pequeña, chico, no hace falta volverse loco, pero es interesante ponderar porque hay veces que sí que merece la pena ver si has tenido más o menos ROAS. Después habréis visto en las plataformas, si habéis llegado a entrar, cosas como el Target ROAS. Esto no es más que una estrategia de puja para Google para explicarle a qué ROAS en concreto, 300, como es un porcentaje, como el ROAS es una proporción, se puede expresar en tanto por uno o en tanto por ciento, ¿vale? En Google se expresa en tanto por ciento. Un ROAS 300 significa ROAS 3. Y volviendo al target ROAS, simplemente tú a Google le estás diciendo, oye, tráeme conversiones, o tráeme ventas, perdón, tráeme ventas cuyo ROAS vaya a ser 3, más o menos, nunca te lo va a traer exacto, ojalá. Después podemos hablar, y esto es un concepto muy divertido, de el ROAS marginal, que, bueno, viene de un concepto matemático que todo el que haya pasado por el instituto lo sabe, que viene de las matemáticas de la derivada, ¿vale? Básicamente, si nosotros tenemos
nuestros ingresos relacionados con nuestros gastos, aquí tendremos pues una línea de ROAS, por ejemplo, ¿vale? Esto, para el que haya estudiado matemáticas, sabe que es una función igual a x más 3 por 2 por j, me da igual. Cuando nosotros calculamos la derivada, nos da la pendiente. Esto es simple como anotación, ¿vale? ¿Qué significa la pendiente? Por cada euro, fijaos, por cada euro que yo gasto hacia allá, 0 euros, 1000 euros, aquí gano más ROAS. Aquí gano más ROAS. Aquí gano más ROAS. Pero, ¿y el siguiente euro invertido? Ya no gano tanto, ya no genero tanto ROAS. Y el siguiente euro invertido, en este estoy perdiendo ROAS. Es un concepto muy bonito. Alguno os lo intentará vender, pero francamente, en el día a día no tiene mucho sentido. Así que no le perdáis mucho tiempo a este ROAS incremental. Si lo queréis calcular, bueno, primero tendréis que sacar la ecuación a la que generáis ROAS, ¿vale? Bien, y vamos al ROAS importante, que es el ROAS break-even o ROAS de punto muerto o ROAS de punto cero. Este ROAS de punto cero viene del mundo de la empresa. En el mundo de la empresa es un poco distinto, ¿vale? Porque te habla de unidades vendidas, cosa que en e-commerce no calculamos, aunque deberíamos. Mete costes fijos y se arma un follón bastante grande, ¿no? Porque los costes fijos están por aquí, los ingresos están por aquí y los costes variables están por aquí. Con lo cual, el beneficio, si no me equivoco, cruza aquí y a partir de aquí es beneficio. Un follón que te mueres también. Pero el concepto es el mismo. Y es básicamente cuántas veces tengo que recuperar la inversión, ¿vale? Que no se que lo diga bien, para que mi margen pague la propia inversión, ¿vale? Sería el concepto adecuado. Entonces, vamos a explicar, como veis aquí, y viene de lo que os decía antes, de por qué el ROAS es una métrica aleatoria que no está relacionada con el beneficio de forma directa. Y lo tenéis aquí. Imaginaos que tenemos dos tiendas online, las dos venden a 100 euros, vale, esto no se me está enfocando bien, las dos venden a 100 euros, una tiene un ROAS 4 y para una está de puta madre y para otra es una mierda. ¿Por qué? Por el margen. Esta tiene un margen del 50% y esta tiene un margen del 20%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 euros me voy a llevar 50 y esta me voy a llevar 20. Entonces, claro, no nos va bien que por cada 100 pavos que vendamos nos quedemos 20. Nos va a costar mucho generar unos ingresos recurrentes para poder crecer si de cada 100 euros nos llevamos 20. ¿Cómo se relaciona o cuánto tengo que vender o qué margen necesito tener para relacionar todo esto y entender en qué punto me quedo en tablas? Podría haceros el desglose matemático, que no tiene valor ninguno, así que simplemente os voy a decir que el ROAS de break-even, es decir, el ROAS que me quedo a cero, es 1,
partido por el margen. ¿Vale? Como decía antes, ¿cuánta pasta necesito para que mi margen pague los anuncios que estoy haciendo? En este caso, por ejemplo, en la tienda 2 simplemente tenemos que calcular 1 dividido entre 0,2 y nuestro ROAS de equilibrio es 5. Es decir, para que nuestro beneficio sea 0, tendría que tener un ROAS 5 en nuestros anuncios. Por debajo de eso, estoy perdiendo dinero. Si nos vamos a la otra tienda y decimos, y ahora veréis la diferencia, que nuestro margen es del 0,5, nuestro ROAS va a ser 2. Mucho menos exigente para la publicidad. Gráficamente, esto lo podemos relacionar de esta forma. Nosotros tenemos aquí nuestro ROAS y aquí tenemos nuestro margen, ¿vale? Pues aquí tenemos 0, 5 y 10 y aquí tenemos pues el margen del 100, del 50 y del 20. Nunca será 0. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que para encontrar mi punto de equilibrio, a menor margen, necesito más ROAS. Vale, por eso esta fórmula iría de esta forma, activamente. Entonces, siempre tengo que procurar, y toda esta parte estaré perdiendo pasta. Con lo cual, con un margen del 50, yo voy a necesitar un ROAS 4. ¿Vale? Porque depende directamente de mi margen. Como el margen es inversamente proporcional, a menor margen voy a necesitar más ROAS. Como veis, a un ROAS 0,2 necesito un ROAS 5 de break-even y a un ROAS de 0,5 voy a necesitar un 2. A un margen de 50% voy a necesitar un 2. Es el margen donde reside la importancia y es ahí donde las agencias no pueden hacer nada en tu estructura de costes, donde los freelance que gestionan cuentas publicitarias como yo no podemos hacer nada en tu estructura de costes. Pero el que tiene que gestionar tu estructura de costes es la tienda online. Bien, ya hemos visto la relación que tiene el margen y el ROAS y entender ese break-even, ¿vale? O lo hemos entendido un poquito. Pero ¿qué ocurre con el margen? Normalmente, el primer paso que vamos a utilizar para calcular el margen es lo que nos cuesta los productos, ¿verdad? Entonces, utilizando el ejemplo de antes, sería 100, por ejemplo. Vamos a imaginar que nuestro coste de producto es de 40, ¿vale? Nos va a quedar 60. Esto es lo que sería el COGS, coste de los bienes vendidos. Si nosotros hacemos nuestra fórmula, que la tenemos aquí, 1 entre el margen, que sería 1 entre el 60%, que no sé por qué sale esta mierda, que sería 1 dividido entre 0,6. Bueno, da igual. Sale 1,667 de ROAS. Y este sería nuestro break-even. Pero realmente esto es lo que nos cuesta vender un producto, pero ¿es realmente lo que nos cuesta venderlo? Tenemos lo que nos cuesta comprarlo o fabricarlo, que serían estos 40, pero no tenemos lo que nos cuesta venderlo. Y aquí estaríamos hablando de un margen de contribución, que se llama. Aquí tendríamos que quitarle a este margen que nos queda, pues imaginaos, pues no lo sé, de lo que os cuesta a las tiendas online el envío,
pues ponle 5 euros. De las comisiones de pasarela, pues 1,50 euros. Y del picking o del packaging, pues unos 3 euros. Con lo cual, se os queda un margen de contribución de un 50. Os quedarían aquí 50,5 euros con 50, ¿vale? Si esto hacemos la misma operación, 1 dividido entre 50,5 nos va a quedar un ROAS break-even de 1,98, si no me equivoco. ¿Vale? Ya tenemos una buena diferencia. Y hasta aquí, incluso con Shopify, lo podéis calcular y os lo da. Y este es el margen, o este es el break-even por el que tenéis que pujar en plataformas. Ahora hablaremos del tema de pujar. Pero siempre hay un punto que no se menciona, que son las devoluciones. Y es que hay sectores en los que las devoluciones generan un roto de caja impresionante. Vamos a poner un ejemplo. Y además en este ejemplo lo voy a simplificar de forma que el producto lo recuperas, como puede ser moda. Pero hay veces que cuando te hacen la devolución ya no puedes volver a utilizar el producto, ¿vale? Vamos a asumir simplemente que la tasa de devolución pues es un 20%, que en determinados sectores puede parecer alto, pero en otros no es descabellado del todo. Entonces, para hacer un poco el ajuste y que lo tengáis, sería nuestro break-even, ¿vale? Que teníamos antes, dividido entre 1 menos el 20%, que es la tasa de devolución. Esto nos quedaría 1,98. ¿Qué pasa aquí? 1,98 dividido entre 0,8 nos sale un 2,48 de ROAS break-even. De 1,66 que calculamos anteriormente a 2,48 hay casi entre un 45-50 de diferencia. Que cada una de esas ventas que calculamos mal nuestros ROAS nos está haciendo un agujero. Si nosotros no tenemos esto en cuenta, probablemente nos estemos haciendo mucho daño en nuestra caja. Entonces, ¿cómo podemos pujar cómo tenemos que utilizar nuestros ROAS para pujar? Nuestro ROAS break-even tiene que ser un suelo. Nosotros, cuando utilicemos estrategias de puja, ya lo explicaremos en otro vídeo, cuando pasemos de maximizar conversiones a target ROAS, siempre tendremos que estar buscando que como mínimo cubra, en este caso, un 2,48. ¿Vale? Para que así, por lo menos, nos quedemos a cero, aunque no es lo ideal. Para mí esto es un mínimo. Para mí esto es volver a esta parte donde estamos aquí y esto es lo mínimo que tiene que cubrir la publicidad. Deberíamos estar por aquí encima para que sea rentable. Los pequeños fundadores, los dropshippers, la gente que tiene unas tiendas online pequeñitas o que acaban de abrir un canal, esto lo tienen muy controlado porque viven básicamente de euro a euro. Pero se va
multiplicando con el tiempo. Empiezas a tener distintas categorías de producto con distinto margen y ya no lo calculas. Lo calculaste un día en el 93 y dijiste, bueno, mi ROAS break-even es 4 y ya no lo has vuelto a calcular. Cuando ya nuestra tienda online tiene un tiempo, empezamos a pelearnos con clientes nuevos y clientes recurrentes. Que un cliente nuevo te genere el mismo ROAS que uno recurrente, estás teniendo un problema bastante grande publicitario. Porque el ROAS del recurrente debería ser mayor. Pero soy Francisco Sáez y hago Google Ads para tiendas online.